A Julio Ramón Lascano Ibedia, es embajador del Servicio Exterior de la Nación, máster, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Actualmente dirige la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo está? Bien, gracias por atender. El retorno, pero muy bien. ¿Cómo están ustedes? Ahí tratamos de mejorarlo un poquito, le damos un poco más de volumen. Ahora bueno, sí. Primero estábamos nosotros haciendo un ejercicio como meros curiosos de la política internacional, de lo que había sido este primer debate entre Trump y Biden a solamente 35 días de las elecciones. Si tuvo posibilidad de verlo, o al menos algún fragmento, bueno, ¿qué le pareció? Sí. Lo vi porque es una obligación de oficio y la pasión de seguir la política internacional. Y antes que nada los felicito porque ya han hecho ustedes un muy buen análisis. Así que ha sido, como dijo la colega, casi un ringside, ¿no? Felicitarlo así sería lo más lógico para decir que es algo que se podría aproximar a un debate. Pero claro, uno puede pedir como ciudadano del mundo, como ciudadano latinoamericano, un poco más de nivel para ese tipo de debate. Digo, uno no es ciudadano norteamericano, no está implicado directamente en la política de los Estados Unidos en cuanto a las consecuencias de esa política, pero bueno, lo termina rozando más tarde, más temprano o tarde, lo termina rozando la suerte de lo que pase en Estados Unidos. Bueno, lo que señala usted, Eduardo, es de análisis político profundo. Primero porque América Latina toda está sufriendo en este siglo XXI, en este siglo de globalización en peligro y golpeada, está sufriendo mucho la debilidad de la partidocracia en sí, ¿no? Y de muchos sistemas democráticos que son frágiles. Salvo Argentina, Chile, Uruguay, que mantienen un sistema partidario bastante sólido, los otros países, vea que ahora tenemos elecciones en Bolivia, Chile, el análisis sería extenso, pero afrontan situaciones dificultosas. Los debates son uno de los canales que se utilizan. Cuando uno más sale del sistema democrático partidario, más puede sufrir este tipo de movimientos, ¿no? O neomovimientos que son cercanos a confrontaciones más que discusiones o debates nacionales. La pregunta que se hace uno, sí, Julio, la pregunta que se puede hacer uno es, ¿no había algo mejor para ofrecer a los norteamericanos por parte de la política de los Estados Unidos? Es muy buena pregunta, pero lo que pasa es que, como todos los pueblos decían antiguamente, tenemos lo que nos merecemos, se nos hace difícil esa definición. Existe una expectativa sobre la palabra debate presidencial en Estados Unidos, Eduardo, que usted seguramente la ha escuchado muchas veces, como a mí me ha pasado a través de 40 años de diplomacia, porque desde Kennedy y Nixon nos han bajado, ¿no?, la línea de seguimiento de lo que es un debate presidencial, y hemos tenido una excelencia, inclusive antes de Obama, más allá de Clinton también, que fue de alto nivel, inclusive uno de los de Reagan, que yo recuerdo. Me parece que eso se ha perdido. Creo que hay algunas cosas en el sistema planetario y en el occidente democrático que tenemos que aprender a entender que esta nueva posmodernidad, como desde el principio, y globalización, va a diluir algunos de estos elementos. Fíjese que hay analistas internacionales que están hablando de que la pandemia va a hacer perder derechos individuales, y lo comentan como si fuera una cosa del pasado. Bueno, tenemos que empezar a analizar cuáles son las que podemos perder y qué peligros tenemos. Ahora, acá, Julio, sí. Discúlpame que te interrumpa, pero de la mano de lo que estabas diciendo, uno pensaría que si han organizado ese debate es porque de hecho consideran que es lo que los norteamericanos y norteamericanas deben estar esperando de alguna manera. Y yo me preguntaba durante el transcurso del debate si después del subidón que tuvo Biden aparejado a la declaración de impuestos que se transparentó sobre Trump y su rápida acción de presentar la propia y la de Kamala Harris, encuestas que le dan favorable, si esa performance, ¿no?, de moderado, de recibir como si él fuera un paredón las provocaciones que surgían de Donald Trump, es algo que desde el pueblo norteamericano o desde los votantes quizás de Trump o el 10% de los indecisos, es algo que merituarían como positivo, ¿o no? Sí, en principio sí. Los que somos muy analistas, realistas y vivimos el análisis académico y político de esto, creemos que pueden ser factores que cambien la situación. La verdad que yo creo que hay primero que analizar 3 elementos. Primero, siempre, antes que nada, tenemos que entender que las elecciones allá no son directas, sino son obligatorias, ¿no? Hagamos el primer corte, porque si no, sociológicamente va a ser un análisis cerrado.
Bien. Esta es una sociedad semi-interesada en las elecciones, por más que tengan problemas extremos ciertos estados y por más que ciertas sociedades minoritarias lo sufran, es una sociedad que tiene una cultura histórica de no participar, de no participación. Esa es la verdad. El segundo corte que yo haría, cohorte, como tenían los sociólogos en este análisis, es que la política mundial, como dije, no es totalmente interesada en este momento en la partidocracia en sí. Es decir, los fenómenos inclusive partidarios que están sufriendo los Estados Unidos no son distintos que los que pasan en algunos otros continentes, vale decir, no estamos en una instancia de republicanos versus demócratas que fuera extrema. Estamos con un candidato que está oficiando de presidente que no salió de esa ecuación partidocrática, ¿me entiendes? No vino de ese bipolarismo partidista. Y el tercer factor que lo afecta es el entender que los Estados Unidos, por ejemplo, no exportan en sus debates temas de política exterior, casi nunca, porque a la sociedad y a la opinión pública, yo discúlpeme, tengo este defecto porque estudié en los Estados Unidos cuando era pequeño, así que para formarme en la diplomacia. Los debates sobre política exterior o política internacional, como ustedes ven, siempre los dejan para el final, son de poca importancia para la estrategia de ellos en lo que es política interna. Hay una excepción con Donald Trump. Donald Trump rompe con ese bipartidismo. Donald Trump es un independiente de muy difícil tratamiento porque viene a presentarse como un empresario exitoso y termina siendo un tipo de gobierno autocrático con mensajes diferentes que rompen todos los tipos de comunicaciones clásicos. Y a su vez, además, incorpora, yo creo que todavía no lo vimos anoche, porque anoche vimos, creo que ustedes como yo habrán visto el plan de salud, la pandemia, los impuestos, el racismo, ¿cierto? Y el último tema de por qué tengo que ser elegido. Esos son los 5 temas que yo marqué gravemente, digamos, que se pueden analizar. Pero todavía no entraron, por ejemplo, en el tema China, que Trump no lo usa en la rivalidad exterior que existe entre China y Estados Unidos de manera comercial, sino que lo utiliza de manera interna. Ese mensaje famoso de Pearl Harbor, ustedes saben muy bien. Julio, crear las fobias adentro es importante. Claro, tiene que ver con la apelación al temor, ¿no? De siempre tener un enemigo exterior palpable, real, o al menos que pueda tener apariencia de real. En algún momento fue, digamos, todo el bloque oriental, digamos, de Europa, para allá, hasta llegar a Rusia, y ahora, bueno, es el gigante chino que parece que viene y se come los niños crudos, más tildándolo de haber sido el responsable directo de esta pandemia, ¿no? Que tiene todavía consecuencias que no podemos cuantificar definitivamente. No podemos decir, murieron tantas personas, se afectó tanto la economía mundial, porque todavía no termina, ¿no? Yo lo quería llevar por otro lado, ¿no? Y acerca de la conveniencia de la política internacional argentina, que suele tener, bueno, tiene sus propias reglas, ¿no? La diplomacia, uno no se pronuncia sobre temas políticos internos de otro país, aunque ha habido figuras como el mismo Donald Trump o como Bolsonaro, para buscar un ejemplo más cercano, que han opinado acerca de cuál era el mejor candidato, o al menos el de su conveniencia, para una elección, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Trump con gestos en favor de Macri en su momento, Bolsonaro también en favor del mismo Mauricio Macri, lo que le ha representado alguna dificultad, ¿no?, a la relación entre Argentina y Brasil, al parecer, ¿no? ¿Argentina debería tener algún tipo de simpatías por alguno de los candidatos, cree usted? Bueno, primero empezamos por el final. No, yo creo que no, que debiéramos tenerla en principio, aunque es inevitable pronunciarse, porque la política hoy en día, inclusive la diplomacia, está muy publicitada, ¿no es cierto? Lo que llamamos la diplomacia pública está funcionando 48 horas de manera continua y permanente. Pero no debiéramos tenerla. Hoy mismo estamos iniciando un proceso de negociación del Fondo Monetario y fíjese que hay factores internos de intervención, nos guste o no. Es decir, el equipo de Donald Trump ya ha comenzado su trabajo de indicarle caminos a Argentina para que vaya cambiando algunas normativas económicas comerciales que estaban perjudicando las inversiones americanas. No olvidemos, a pesar de todo, nunca olvidemos, el primer inversor extranjero en servicios en la República Argentina es Estados Unidos, ¿no? Esto es como decir, no tomé en cuenta que la balanza comercial se maneja por Brasil. Siempre se manejó por Brasil en un 30% en el Mercosur, los últimos 20 años, casi 30.
y sin embargo China la superó los últimos 2 meses. Son pequeños datos que la atraviesan la pandemia y parecen que son ignorados. Bueno, en el caso como digo, Estados Unidos tiene una incidencia en la economía y en la economía de servicios y en las inversiones nuestras muy profundo. Supongo yo, y siempre lo sé porque conozco al señor canciller y he conocido a todos los cancilleres con los que he trabajado, que existe un análisis estratégico sobre cómo avanzar en ese tipo de análisis. Julio, una última pregunta que le hago y que tiene que ver con la energía de los candidatos. No pretende ser un comentario discriminador o que tienda a eso sobre, cierta gerontocracia, ¿no? Pero estamos hablando de una persona que tiene 74 años, el actual presidente, y una persona que tiene 78 años, que es el oponente. ¿Eso es un factor que entusiasme en mayor o menor medida a los electorados? Bueno, puede ser. Primero tenemos que comprobar la edad, ¿no, Eduardo? Porque en el mundo de la política de hoy todo es tan transformable que uno deja de creer en muchas cosas, ¿no? Esto, discúlpeme que le ponga el comentario un poco... ¿Porque sabe algo que nosotros no sabemos, digo? No, simplemente sospecho lo que cualquier analista supongo que sospecha de los arreglos de cabellos, pieles, edades y documentos que se utilizan. ¿Más mucho. Edad entonces, no menos edad? O sea, ¿se quitan años o se ponen? Yo creo que un poquito más, Pero bueno, es parte de lo que usted analiza bien, es decir, son elementos que sí se ponen sobre la balanza ahora. Cuando usted es un conservador pleno y rajante, ya más allá de cualquier esquema republicano o demócrata, el mostrar experiencia, mostrarse irritado, decidido, a gritón y hasta violento, está hecho para un público. Nosotros no podemos ser naif en eso, no nos gusta porque nosotros tenemos otra cultura democrática que se acerca mucho más a otros países que nos han migrado, obviamente. Pero esto tiene que ser analizado desde la perspectiva interior, como dijimos, ¿no? Claramente. Creo que ellos tienen ese público, lo vemos por televisión. Una de las defensas de Trump ayer era: no nos acusen a nosotros de lo que pasó con la xenofobia de ciertos estados, con el racismo, porque nosotros fuimos a Seattle y fuimos a Minneapolis, pero también hay que decir, no nos llamaron. Entonces, claramente. Tenían que habernos llamado. Es muy hábil en el manejo de lo discursivo. Son muy fuertes, son para mostrar caracterología, que es un poco lo que se vota también, ¿no es cierto? Ojalá se votaran temas de fondo, como digo, pero bueno, de los temas de fondo que podemos deducir, la caracterología de ayer fue mucho más fuerte que definir los temas de fondo. Claro, sí, a mí me había quedado el debate que vimos antes de la elección en Dinamarca en la serie Borgen, ¿no? Sí. Nos quedamos con ese debate en la cabeza y no se le pareció nada el de anoche. Julio, ha sido muy amable y le mandamos un saludo. Porque además esos debates son el triunfo del género y hay que creer en eso. ¿Qué le parece? Está todo perfecto. Le mandamos un saludo de Mendoza. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, Ripari. Muchas gracias. Buenas noches. Que tenga. Hasta pronto. Julio Ramón Lascano, embajador del Servicio Exterior de la Nación, máster y licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Hablábamos un poquito